Amigas, amigos de En esta esquina, me da mucho gusto saludarlos, sobre todo, caray, en esta tarde en que soy yo quien está tomando las riendas de este programa, de esta transmisión que originalmente siempre está tomada, bueno, pues por algunos otros muy queridos compañeros y colegas que el día de hoy me han cedido el espacio para que sea yo quien conduzca esta emisión, este capítulo, dedicado a un tema ciertamente polémico, pero igualmente necesario de discutirse y bueno, me dará mucho gusto poderlo hacer, por supuesto, con nuestros invitados, pero también con todos ustedes para que interactuando conformemos un gran marco de opiniones que nos permitan sobre todo eso, establecer un debate articulado que con base en los elementos que cada quien tiene a la mano, construyen una gran narrativa que en este caso va enfocada directamente al tema que a continuación vamos a tocar. Yo soy Eduardo Limón, periodista, escritor. Es terrible que yo me presente en primer lugar, pero es que quiero hacerlo porque mi punto desde la zona en la que me encuentro de la mesa creo que es como un poco el, no sé si medio, pero sí a lo mejor el reflejo de las posturas que vamos a escuchar a continuación. En el año 2018 publiqué en Penguin Random House, en ediciones B de Penguin Random House, Historias Verdes, un libro que trata acerca de la marihuana y de su legalización en vertiente recreativa. Soy además periodista que colabora en Ibero Radio, tengo mi blog en Animal Político, publicado todos los viernes, Tránsito Lento, el día que estamos haciendo esto dedicado al gran maestro Chick Corea, aparte colaboro en el Fondo de Cultura Económica, andamos en varias cosas, pero bien, en 2018, cuando yo publiqué este libro, mi idea, quizás muy hippie, muy liberal, era suponer que a la llegada de la nueva administración, como decía mi abuelita, en friega íbamos a legalizar la marihuana. Y bueno, no ha sucedido, pero ocurre que ahora nos parece en esta esquina muy necesario hablar acerca de un tema todavía más grande, mucho más incluyente. ¿Qué tan necesario en este punto de nuestro país y en este momento, además de la marihuana, legalizar todas las drogas, legalizar todas las sustancias? Para ello, el día de hoy me acompañan aquí y les agradezco muchísimo los minutos de su tiempo que nos van a dedicar para conversar con todos nosotros. Indira Rosales, senadora por Veracruz, integrante del grupo parlamentario del PAN. Senadora, muy buena tarde, muchas gracias por estos minutos. No, a ti, Lalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y en la otra pantalla está aquí Víctor Gutiérrez, quien es coordinador de proyectos de política de drogas en México Unido contra la Delincuencia, el célebre MUCT, y lo saludamos con mucho gusto. Víctor, muy buena tarde. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, Eduardo. Y te comento que ahora en México Unido ya se consolidó el área de litigio estratégico, que tengo el placer de encabezar a un grupo fenomenal de abogados, entonces va a haber mucho que platicar el día de hoy. Legalización de todas las sustancias, todas. Hace casi ya 20 años, Portugal estableció como base legislativa en su política de drogas el normalizarlas todas, todas. Estamos hablando desde la marihuana hasta la heroína. Un experimento social que ha mantenido a diversas organizaciones de la sociedad civil, pero también a muchos gobiernos y en específico a la ONU, filtrando constantemente todos los datos que desde la implantación o la implementación de su política de drogas, que reitero, legaliza todas las sustancias, ha generado una enorme expectativa por Occidente o por parte de Occidente, pero también de bases sociales, científicas, por supuesto, políticas que miran hacia ese país como efectivamente un gigantesco, todavía me atrevo a mencionarlo así, experimento de lo que sucede con una sociedad, con una economía, con una estructura social y política cuando la legislación permite que los ciudadanos, evidentísimamente mayores de edad en todos los casos, puedan acceder a la sustancia de su preferencia. Me gustaría abrir nuestra conversación del día de hoy, enriquecernos con los distintos argumentos que cada quien tenga, con la senadora Indira Rosales para que nos comente cuál es su postura personal,
a nivel parlamentario, a nivel partido político que representa, con relación a este tema en específico, Indira, legalización de todas las sustancias, ¿necesario? Hola, ¿qué tal, Lalo? Pues mira, mi postura ha sido definitivamente en contra de este tema. Lo he manifestado en el Senado de la República y te lo manifiesto aquí justamente. Y bueno, sobre todo es porque no es un asunto de radicalismo en mi persona, sino lo que a mí me parece es que no es definitivamente el momento, sobre todo en el cual estamos nosotros abordando este tema en el Senado, y lo voy a plantear muy específicamente. Cuando iniciamos el tema de este dictamen famoso del año pasado, justamente de finales, que tiene que ver con la legalización del cannabis por cuanto hace al uso recreativo, justamente, pues mi postura fue de apertura. Vamos, me senté en la mesa de diálogo, en la mesa técnica en la cual estuvimos representantes de cada uno de los partidos políticos a escuchar cuál era la propuesta del dictamen. Sin embargo, me parece que lo que se legaliza en el Senado de la República, fue una de las 18 personas que voté en contra de este tema, queda totalmente a medias, Eduardo, porque definitivamente no es lo que nos pide la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que nosotros vamos más allá, creamos una nueva ley, creamos un nuevo instituto que en un principio dependía de la Secretaría de Gobernación, que posteriormente lo enviaron a la Secretaría de Salud, y todo esto, Lalo, y sí lo tengo que decir, es en medio de la pandemia. Entonces sí tiene un tinte especial el dedicarnos a crear un nuevo instituto que va a estar a cargo de la Secretaría de Salud, de una misma Secretaría de Salud que ni siquiera puede abastecer del cuadro básico de medicamentos, Lalo. Entonces, a mí sí me parece muy importante marcar cuáles son las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país en este instante para poder iniciar con este debate. Además, a mí uno de los temas que sí era muy importante era que le termináramos de dar un marco normativo al uso medicinal. Creo que ese sí era un tema importante, también el uso industrial. Sin embargo, nos dedicamos única y exclusivamente al uso recreativo. Y ni siquiera me parece que vemos todas las aristas del uso recreativo, sobre todo por cuanto hace al tema de prevención, Lalo. A mí es un tema que me interesa muchísimo y al cual no se le está entregando mayores recursos, a través del cual, al contrario, se ha venido reduciendo justamente el presupuesto que tiene hacia esa área y hacia los centros de readaptación. Entonces, sí me parece un tema muy, muy delicado por la manera en la cual está siendo abordado, sobre todo dentro de estas circunstancias. Si las circunstancias fueran otras, Lalo, creo que mi postura también pudiera ser otra. Sin embargo, en este momento creo que no podemos estar hablando de que queremos estar a la vanguardia de otros países, de Europa, de otros países incluso de América, si nosotros no tenemos resueltos nuestros problemas básicos, como tiene que ver con salud, como tiene que ver con el tema educativo. Y bueno, que seguridad, yo entiendo perfectamente cuáles son los argumentos, sin embargo, tampoco existe verdaderamente un indicador que nos hable que esto va a resolver justamente el crimen organizado, Lalo. Entonces, son para mí varios los puntos a través de los cuales mi postura es en contra. Bien. Víctor, ¿cuál es tu posición? ¿Tú cómo lo miras? ¿Cómo lees esta coyuntura? Y, por supuesto, este tema directo del que estamos ahora conversando. Pues súper interesante, porque nuestro país ha evolucionado muchísimo, incluso, perdónenme por ser tan abogadesco, pero la evolución de los derechos, cómo el Poder Judicial los ha entendido, cómo el Poder Ejecutivo los ha intentado instrumentar, es súper interesante. Entonces, el primer golazo que metió México Unido contra la delincuencia fue en 2015, lo conocemos perfectamente con el Amparo Smart. Y es muy curioso porque el deadline, la primera fecha límite que se le vence, no al Senado, sino al Congreso de la Unión, o sea, estamos hablando de Senado y Cámara de Diputados, para realizar las modificaciones pertinentes que ordenó la Corte, fue antes de que iniciara la pandemia, fue el 20 de abril. Para el 20 de abril ya había pasado casi un año con esta responsabilidad en la sede legislativa. Y no voy a negarlo, en este aspecto sí estoy de acuerdo con la senadora de que esta ley es insuficiente, evidentemente. El Estado no está aquí para permitir la libertad de todas las conductas, está aquí para regular. ¿Qué significa esto? Que el Estado debe proteger tanto a personas consumidoras como a no consumidoras. Y en esta ocasión, la ley que se está discutiendo el día de hoy en Cámara de Diputados, pues nos queda de ver.
México Unido contra la Delincuencia es una organización de seguridad y justicia. Entonces, nosotros iniciamos el tema SMART en 2015 porque queríamos apostar por una fórmula distinta. O sea, nosotros no queremos que la policía, que las fuerzas de la seguridad estén enfocadas en detener personas consumidoras. ¿De qué sirve que lleven al Ministerio Público a alguien que tenía 3 gramos, 5 gramos, 2 churros de marihuana, cuando los verdaderos delincuentes están sueltos? ¿Y a qué me refiero? A delitos de alto impacto. Sobre todo en un país en el que hay una crisis de violencia terrible, terrible desde hace mucho tiempo. Entonces, nuestro proyecto y nuestra apuesta ha sido por discriminar a las consumidoras y respondiendo a tu pregunta directamente más allá del tema de la cannabis, ganamos un caso de uso personal de cocaína el año pasado. Esto no, en juzgado de distrito. Eso nos da unas señales muy interesantes. Para empezar, que el Estado ya no debe de regir sobre tu cuerpo. Y esto lo podemos llevar a otras aristas más allá del tema de las drogas. Libre desarrollo de la personalidad, evidentemente, que podría ser equiparado a una religión, a qué libros leo, a qué música escucho, a cómo deseo yo hacer esto. Y al margen está México Unido contra la Delincuencia, siempre impulsando el tema de seguridad. Nosotros decimos sí a la regulación de todas las sustancias, todas con sus distintos matices especiales, porque, por ejemplo, nada más para dejarlo en la mesa, amapola. Bien. México es el segundo productor de amapola en el mundo, amapola ilegal. Con la amapola no solo se hace la heroína, o sea, no todo es cotorreo, también se hace la morfina. Pero México es de los países en los que muere más persona con dolor. Personas que sufrieron accidentes de quemaduras, no se les suministra la morfina. ¿Y por qué? Porque la criminalización hacia los doctores que recetan la morfina es inquisitiva. La COFEPRIS, la Secretaría de Salud, inmediatamente los voltean a ver como si estuvieran creando personas adictas y esto es terrible porque es un sinsentido, ¿no? O sea, tenemos al segundo productor de amapola, hablemos de tratados internacionales si quieren. No vendamos morfina, utilicemos la morfina para las personas que están sufriendo dolor en México. Y podría extrapolarlo al tema del cannabis. El segundo productor mundial de cannabis, hablando acerca de comercialización externa, importación de semillas, ¿para qué queremos hacer esto? E incluso, qué bueno que se puso sobre la mesa el tema del cannabis medicinal, completamente insuficiente. Se entrega en bandeja de plata a las farmacéuticas y cada semana buscan por lo menos 3, 4 pacientes a México Unido contra la Delincuencia en busca de tratamiento de cannabis, porque no es posible acceder a él en nuestro país con las reglas que están funcionando hoy en día. Y ya termino mi monólogo diciendo que esas reglas se publicaron el 12 de enero y aún así nos ha quedado de ver a todos. Libre desarrollo de la personalidad es quizás una de las vertientes o uno de los aspectos más interesantes para sustentar una política articulada de drogas que persiguiera la regulación. En el caso específico del tema que estamos ahora conversando, la regulación de todas las sustancias, no traería discúlpenme, este es un invitado imprevisto por completo, al que voy a quitar de manera muy rápida. Como si nada hubiera sucedido. Regresamos al tema de legalización de todas las sustancias y yo mencionaba eso, lo que tiene que ver con libre desarrollo de la personalidad como una de las vertientes que quizás mejor sustentarían una política de drogas tendiente a legalizarlas todas. No sé cómo lo vea, senadora, pero eso no es en principio entonces garantizar un pleno derecho por parte del ciudadano gustoso de las sustancias para generarle un marco en el que el consumo sea llevado a cabo o realizado con seguridad y con cierta certeza jurídica. No seré perseguido nada más por el hecho de ser un gustoso de cualesquiera de las sustancias que aquí estamos refiriendo ya legalizadas.
Claro, Lalo. Mira, definitivamente el tema del libre desarrollo de la personalidad se vuelve, por supuesto, un poco el argumento base, ¿no? Para, en este caso, la legalización del cannabis recreativo, pero bueno, en realidad para la legalización de cualquier droga. Sin embargo, Lalo, volvemos un poco al tema de las circunstancias. El Estado también nos encontramos obligados justamente a dar el entorno favorable para el libre desarrollo de la personalidad. Y esto es algo que en materia legislativa nosotros no hemos estado dando tan solo en este principio, como bien lo mencionó Víctor, en el caso, por ejemplo, del uso medicinal. Creamos reglas que no se pueden aplicar y justamente con esta también regulación de cannabis recreativa, Lalo, vamos a caer exactamente en lo mismo, Lalo, porque creamos un instituto que de entrada, digo, en temas prácticos, pues no tiene presupuesto, Lalo. Entonces, pues digo, lo siento, pero pues, ¿dónde va a estar el instituto? ¿Quién va a, ahora sí que cómo se le va a pagar a las personas que trabajan en ese instituto? ¿Quiénes van a vigilar, Lalo, que efectivamente estos puntos de distribución, estos puntos de venta, efectivamente se encuentren a 500 metros de un centro educativo? ¿O quién va a vigilar que en un lugar no se fume junto a un menor de edad, Lalo? O sea, eso es lo que nosotros nos preocupa. Yo no estoy en contra del libre desarrollo de la personalidad, es mi obligación justamente como legisladora el vigilarlo. Sin embargo, también es mi obligación el vigilar cuál es el entorno en el cual estamos nosotros dando esta circunstancia. Entonces, creo que lo que nosotros hemos estado trabajando, digo, en esta materia, pues se va a acabar volviendo un poco letra muerta, Lalo. Y a lo mejor para muchas personas dicen, este es un paso adelante. Sin embargo, yo me atrevo a decir, Lalo, que esta es una manera que va a tener esta legislatura para decir, ya cumplimos. Y eso creo que en todo caso debiera ser un tema riesgoso. ¿Por qué? Pues porque, digo, en el mejor de los casos, para una persona que está en contra como yo, pues es perfecto, se vuelve letra muerta, no va a poder ser aplicado, no va a poder ser bien, porque finalmente también falta justamente, de entrada que se ha aprobado por la Cámara Baja, por Cámara de Diputados, pero también falta justamente que se cree la reglamentación para este instituto, la cual, pues efectivamente estaríamos hablando que esto podría empezar a realizar alrededor del año 2022, dependiendo de cómo se encuentre la agenda en Cámara de Diputados durante este periodo. Entonces, creo que no se están haciendo las cosas bien, Lalo. A mí me parece que en este caso se buscó en el tema de cannabis regular por regular, un tema de cumplir por cumplir y si me permites decirlo, pues eso fue un tema 100% político, 100% electorero, en el cual se buscaba, ahora sí que cumplimentar algunas promesas de campaña, Lalo, pero no se buscó ir al fondo. Creo que ni siquiera tuvimos el tiempo suficiente para platicar de esta situación. Y bueno, lo que comentaba Víctor respecto al tema también de buscar no criminalizar al consumidor y en el tema de seguridad, pues esa es una arista. Sin embargo, también tenemos que hablar justamente pues del crimen organizado, ¿no? En el cual también muchas personas dicen, oye, es que así va a disminuir. Yo soy veracruzana, digo, los estoy saludando desde el hermosísimo puerto de Veracruz. Hermosísimo, eso es Hermosísimo, indiscutible. divino. Uno de los acuerdos a los que vamos a llegar en este debate es que Veracruz es hermosísimo. Definitivamente, aunque hoy tenemos vientos del norte impresionantes, por si se escucha es porque estamos en medio de un mini huracán, pero bueno, ¿qué te puedo decir? El crimen organizado en Veracruz es un asunto muy complicado, la inseguridad, caray, ocupamos siempre los primeros lugares. Sin embargo, pues vemos que en el caso del crimen organizado, pues ya tiene otras variantes, o sea, ya busca otras alternativas, ¿no? Ya se dedica también, obviamente, el huachicol es tema del número uno, el de cobro del derecho de piso. Entonces, no podríamos tener necesariamente algo que relacione un tema con el otro, por supuesto se encuentra vinculado, sin embargo ya no es el tema de las drogas, en este caso del cannabis, su principal fuente de ingresos. Entonces es un tema también que a nosotros nos interesa. Y bueno, y te repito, justamente a mí me parece que esta reglamentación totalmente se queda a medias.
¿no? Y nosotros, lo que nosotros hubiéramos pedido es que el tema medicinal quedara establecido con claridad y que pudiéramos ver cómo es regulado el tema medicinal por la propia Secretaría de Salud y entonces comprometernos a decir, oye, ¿sabes qué? En 2 años nos volvemos a sentar y hablamos del uso recreativo, seriamente, pero viendo que efectivamente tengan esta posibilidad en este momento el Estado de cumplimentar una reglamentación. Indira señala, Víctor, el presupuesto me llama la atención como uno de los aspectos estructurales alrededor de lo que tiene que ver, bueno, pues con la instrumentación de una legislación ya no punitiva o ya no persecutoria. Eso, el presupuesto, pero también alrededor todo el entramado social y todo lo que yo pienso igual podría traer consigo la legalización como quizás puntos positivos para el avance, entre otras cosas, alrededor de la percepción de las sustancias. Pero bien, atendiendo esto que señala ahora la senadora y que es lo que yo te pregunto, ¿es un asunto de presupuesto? ¿Es un asunto institucional y organizativo? ¿Cómo lo miras? A mí me da la impresión también, es un asunto social y de estructura. Híjole, es complicado porque tiene muchísimas aristas, ¿no? Hay un librazo que se llama Los derechos sociales como exigibles de Víctor Abramovich, que te dice, no es cierto que todos los derechos se tutelan con dinero. Y ahí te va un ejemplo fabuloso. El proyecto de la Ley Federal para el Control de Cannabis exige que tengas en tu posesión la cantidad de cannabis que se te ocurra, 1 gramo, 5 gramos, 20 gramos, es necesario tener un permiso, ¿va? Permiso que los amparados ya tenemos desde hace tiempo, que nos costó 1 año y medio de litigio llegar a tener ese permiso. Ahora, ¿es necesario este permiso? No. Para dejar de criminalizar a la gente, lo único que era necesario era sacar el cannabis del Código Penal Federal. Pum, pum, 3 borrones, vámonos, esto ya no va a ser delito, por lo menos la posesión. Estoy completamente de acuerdo de que sanciones el comercio sin una licencia, como ocurre con el alcohol, como ocurre con el tabaco, de Bien. acuerdo. Pero es un sinsentido la posesión simple que se criminalice, que sea un delito tener algo en tu poder. Para que nos demos una idea, hay otra conducta que es similar, o sea, que se sanciona la posesión simple en las leyes mexicanas y es la posesión de armas. O sea, estás tratando al cannabis como si fuera un revólver que tienes ahí guardado en el librero que cualquier niño se encuentra, se dispara y mata a alguien o se mata a él mismo. O sea, no es lo mismo, es desproporcional. Y esos son argumentos que hemos ido metiendo poco a poco en nuestros amparos. Entonces, hay reglas, hay fórmulas bien sencillas que se podían cumplir, que la que más luchamos es, sácalo del Código Penal. Ok, super sanciona si alguien va conduciendo bajo los efectos de cualquier droga, alcohol, cannabis, LSD, cocaína, todo. Sanciona todo eso. Utilizar maquinaria pesada bajo el efecto de cualquier droga, por supuesto que sanciónalo. Inducir a personas menores de edad a consumir cualquier droga, pero por supuesto. Pero el simple hecho de tener en tu casita, no, es un sinsentido que necesites un permiso para esto. Y de facto es entorpecer todo, porque imagínate que a alguien se le ocurre y va a tener que ir a Cofepris y va a tener que sacar su permiso o al instituto y la Secretaría de Salud y que no, y que el recurso, no, va a ser un desastre esto de los permisos. Y respecto a las otras aristas, o sea, en eso coincidimos. Esta ley queda corta, los falla a todos. Sobre todo no hay justicia social. Nosotros queríamos que las personas que fueron perjudicadas de la guerra contra el narcotráfico, piensa en personas campesinas en la Sierra de Guerrero, pudieran transitar hacia un mercado legal y no es cierto, porque aunque la ley te dice el 50%, el 40%, el 60%, se mueve cada semana, de los permisos serán para grupos vulnerables, la realidad es que los requisitos son estar inscrito en el SAT, estar al día en tus obligaciones fiscales,
tener empaques que sean biodegradables, compostables, con seguridad para que niños no tengan acceso a él. Nadie, responsable sanitario, aviso de funcionamiento, nadie, ninguna persona vulnerable va a poder tener acceso a estas licencias. Hace falta meterle mucho a mano a esta ley. Y respecto a sobre si cumple o no cumple el mandato de la Corte, ese es un debate que está abierto. ¿Por qué? Porque todo lo que sale del Poder Judicial está abierto a interpretación. Al final, cuando se discutan los 11 ministros en el Pleno si cumplen o no cumplen las medidas, es cuando lo sabremos. Pero desde mi punto de vista, lo que manda la Corte es que no puede haber una prohibición absoluta del consumo de cannabis. Y si yo llevo ante cualquier juez de distrito los 1000 requisitos que me solicitan y le digo, esto en la realidad son barreras, se va a armar otro debate que va a volver a terminar en la Corte y vamos a tener que acudir durante 3, 5, 7, 10 años más a la Corte. No importa, espero que duremos lo suficiente para dar esa lucha, Para que salga. pero no tiene sentido, mejor hagamos las leyes bien desde ahorita, ¿no? Y ya cierro mi intervención diciendo, si se va a regular conforme a la peligrosidad de la sustancia que más mata en México es el alcohol, la segunda que más mata es el tabaco. Ambas legales ya desde hace décadas. Exacto. El cannabis nunca ha matado a alguien en la historia de la humanidad y es más, dejo un último dato. El LSD jamás ha matado a nadie en la historia de la humanidad. No hay sobredosis. Es una locura este argumento de estamos protegiendo la salud. Protejan la salud de las cosas que en verdad nos matan, ¿no? Mencionaba yo al inicio de nuestro debate el caso portugués. ¿Por qué el caso portugués? Porque a diferencia del holandés, que también tiene una legislación muy amplia en cuanto a lo que tiene que ver con la normalización de las sustancias, fue mucho más agresivo y de más pronta implementación. A Holanda le llevó muchos años gradualmente ir colocando todas las sustancias con sus respectivas aristas, en el caso de la legislación en específico de cada una. Es el caso con la marihuana, ¿no? Que tiene un montón de determinantes alrededor, pero en el caso de Portugal, como ya se los mencionaba, y no porque yo a fuerza quiera hacerle porras a Portugal, sino porque me parece un caso interesante. La revista Vice publicó a principios del año pasado un artículo interesante con respecto a lo que está sucediendo allá. Lo cito muy rápidamente. Dice, al día de hoy, la policía portuguesa no detiene a nadie que lleve consigo una cantidad de droga inferior a la dosis contemplada en la ley. Puede ser 10 días de consumo personal. 1 gramo de heroína, de MDMA, de anfetamina, 2 gramos de cocaína, 25 gramos de cannabis. En lugar de ello, aquellos que son interceptados con cantidades consideradas de uso personal son citados ante los llamados comités de disuasión. Suena como de ciencia ficción, pero los comités de disuasión creados por psicólogos, abogados y profesionales sociales, pues de alguna manera como para controlar lo que tiene que ver, por un lado, con el consumo, pero en la vertiente más peligrosa ya propiamente con la adicción. ¿Cómo lo mira, senadora? ¿No este tipo de legislaciones ayudarían a generar algún tipo de ritmo social que desde la percepción de las sustancias, ya no como producciones del infierno, comenzaran a avanzar de manera pues más realista, dado que el punto es, este es un país, no me dejará mentir Víctor, habitado por millones de consumidores de sustancias ilegales? Por supuesto que estamos en un país que efectivamente, ¿no? Millones de personas consumen algún tipo de sustancia ilegal, Lalo. Sin embargo, te repito, el tema para mí es muy importante. No hemos generado justamente un entorno viable. Tú lo acabas de mencionar, tu caso perfecto que nos has venido comentando durante este programa. Este debate del que va a salir el invitado involuntario en este segundo. Invitado especial. Y justamente nosotros no tenemos ningún tipo de mecanismo de prevención en el tema de adicciones, y me refiero a uno que realmente funcione, Eduardo, más allá de una situación de poner un letrerito en la calle, melodramático. Bueno, que también somos el país de los letreritos. ¿Cuántas cosas se resuelven después de la legislación con que pones el letrero y ahí terminó todo? Pero bien, entiendo. Ajá. Claro, o sea, claro, digo, en todas las ramas, ¿no? Pero específicamente en el tema de adicciones,
se piensa que un tema es lanzar una campaña y eso tiene que ver con poner un espectacular melodramático, eso tiene que ver con poner un parabús igual, dino a las drogas, hasta este momento recuerdo, creo que la campaña más exitosa me parece la del, ¿recuerdan la florecita esta de Vive sin drogas? Creo que... Claro, inolvidable Florecita de Vive sin La drogas. inolvidable florecita, exactamente. Creo que es algo que sí marcó mi infancia, juventud. Seguro. Entonces, más allá de esa campaña que realmente no decía absolutamente nada, no tenemos verdaderos mecanismos que vayan con lo que se hace en otros países, como bien lo acabas de mencionar, ¿no? Y no va más allá, como bien lo mencionas, de una plática en la que simplemente hablemos de una prohibición absoluta por prohibir, ¿no? Y aquí el tema, Eduardo, tiene un componente social y familiar muy importante. No se trata únicamente de decir no por decirte no. Si tú le dices a un niño, oye, no hagas esto, ¿qué te dice un niño de 3 años? ¿Por qué no? O sea, eso es lo que nosotros tenemos también que hacer como país. El por qué no, por qué. Y efectivamente, como dice Víctor, oye, a lo mejor no te vas a morir. No, pero sí a largo plazo puede afectar tus algunas actividades, ¿cómo se llama? Neuronales, y eso sí se encuentra totalmente registrado, Eduardo. Entonces, a lo mejor dirán, oye, eso es una exageración. Pues a lo mejor, pero sí es posible, ¿no? Y sí hay estudios al respecto. Entonces, que de todo esto esté la persona que va a consumir totalmente consciente de ello, Eduardo. Eso me parece que es un tema muy importante y que no se hace en México y que en esta legislación no se contempla en lo más mínimo. Mira, una solicitud muy básica que yo hice en la mesa cuando hablamos. Oigan, ¿por qué no todas estas multas que se van a recibir? Y voy a poner todas estas multas entre comillas, porque a mí me parece que no va a haber capacidad justamente por parte de la Secretaría de Salud, te repito, y lo siento, yo entiendo que un derecho no tiene por qué hablarse desde el punto de vista económico, sin embargo, para que pueda ser aplicada una reglamentación, sí se necesita que tenga un presupuesto, ¿no? Eso yo te lo puedo decir, yo antes de ser legisladora he trabajado en el servicio público y se necesita recurso. Se necesita que por parte del Ejecutivo, por parte del ente rector, de Cámara de Diputados, Senado de la República, exista esa voluntad justamente de contribuir con recursos. Punto. Eso es, caray, eso lo tengo que decir porque es lo más realista que puedo hacer. Entonces, nosotros tenemos justamente que crear ese ambiente, Eduardo, y nosotros no lo estamos haciendo. Vimos en la mesa de trabajo y nosotros lo pedimos, oye, que estas multas, justamente, ¿por qué no se van para campañas de prevención, pero para verdaderas campañas? ¿Por qué no se van para centros justamente de rehabilitación, pero que haya mayor cantidad de centros en todo el país que se garanticen? No, tampoco. ¿A dónde se va a ir ese recurso que van a obtener? Pues quién sabe. Y digo, no tenemos certeza de ello. Ahora, pasamos de una reglamentación que entiendo que asociaciones y muchos otros grupos, ¿no? Como el del que forma parte Víctor, han hecho un gran trabajo desde el punto de vista legal, ante el cual ya es en este momento que tú puedas traer hasta 5 gramos de cannabis. Sin embargo, cuando hacemos esta transición a los 28 gramos, no tenemos tampoco ¿por qué 28? O sea, me explico, es un tema en el cual es absolutamente efímero, en el cual tampoco nosotros, ¿por qué pasamos? En un primer proyecto hablaban de que fueran 4 plantas las que pudieras tener en tu casa, después pasaron a 6, y bueno, y si viven 2 personas, pues pueden llegar a ser hasta 8, pero nada de esto tiene un verdadero sustento. Es simplemente, te repito, querer legalizar por decir ya cumplimos, sin ver verdaderamente todas las aristas que tiene este tema. Y a mí sí me preocupa, y a lo mejor digo, es una opinión muy, muy personal y que sé que también muchas personas comparten, pues yo no quiero que mis hijos, Eduardo, así de sencillo, tengan esta posibilidad de estar cerca de una persona que consume marihuana. Y al final eso va a acabar ocurriendo con esta mala reglamentación, Eduardo. Al final no va a haber nadie que pueda cuidar efectivamente que nuestros menores no estén en contacto.
¿no? Tema ciertamente apasionante. Se nos están agotando los minutos porque de verdad que cuando uno se mete en estas cosas profundas, el tiempo se va como agua, pero no me gustaría despedir la mesa sin escuchar, por supuesto, tu perspectiva. Víctor, ¿qué nos tienes que compartir con respecto a lo que ahora ha mencionado la senadora? Que también incluye un aspecto muy interesante, la perspectiva de los padres de familia, que tendrán también su derecho a decir, yo por qué quiero que ese Pacheco esté cerca de mi hijo, tan solo el olor que a mucha banda, pues naturalmente sí le puede, vamos a decirlo en términos muy genéricos, sacar de onda. ¿Qué Sí. piensas tú? Uy, súper interesante todo. El primer aspecto súper interesante es que México no es un país consumidor, México es un país de tránsito. Entonces, con todas las cifras que hemos rescatado, incluso de la misma CONADIC, eh, está bien, totalmente de acuerdo en que haya campañas de prevención, totalmente de acuerdo en que haya campañas de información. Nos podemos meter en otra camisa de 11 varas al meterlo, incluso en los programas de la educación pública, como ya pasó con la educación sexual. De acuerdo, pero hablando honestamente, el tema de las drogas en nuestro país no es un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque incluso si juntas todas las muertes de sobredosis que en la última presentación que vi de Conadic, no me crean del todo, porque yo me sorprendí e incluso levanté la mano y dije, ¿en serio fueron 70 al año? 70 muertes en un país de 120 millones de mexicanos no es un tema de salud pública. Puede ser un tema de salud personal, evidentemente, que, como lo es el alcoholismo y como lo es el tabaquismo. Bien, claro. Pero el Estado no entra en esa esfera de la privacidad, cuando ya es solo yo y mis vicios, ¿no? Entra el Estado cuando ya le perjudica a los demás. Estamos hablando en México de un tema de violencia, o una vez más regresamos a este punto, que persigan a los grandes narcotraficantes, evidentemente, pero no que el policía detenga a alguien que trae una patineta y una sudadera negra y porque trae 5 gramos de cannabis se lo quieran llevar al Ministerio Público, ¿no? Súbele a 28 gramos. ¿Qué va a pasar? Si seguimos penalizando los 28 gramos, pues nada más le van a echar 3 gramitos más y se lo van a llevar al Ministerio Público. Ahora, la gente cree que los policías van a andar trayendo una basculita No, para Nancy, empezar. No, en lo que son peras y son manzanas va a estar 36 horas encerrado ahí. 36 horas, que es el sueldo del MP, el sueldo del policía, el sueldo de los secretarios, quien te va a cuidar por un joven que estaba patinando y que traía en su maleta esto, ¿no? Por eso yo creo que la posesión simple jamás debe ser penada. Como no te ponen un máximo de cuántas botellas de tequila, puedes ir a comprar al Sam's o al Costco o al Walmart, como no hay un límite de cuántas cajetillas de cigarros puedes traer en tu auto, claro, ¿no? claro. Es una dosis de aprovisionamiento. Y finalmente, regreso al tema de la violencia, porque esa es la clave de por qué podemos hablar de Portugal, por qué podemos hablar de Suiza, por qué podemos hablar de Uruguay, de Estados Unidos y de Canadá. En Portugal había un tema de violencia, había un tema de persecución de consumidores y les funcionó. En Suiza había un tema de que la gente se estaba muriendo porque cuando les retiraban la heroína, la sobredosis hacía que colapsara su cuerpo. Y el Estado dijo, es mi responsabilidad proteger tu vida, entonces te voy a suministrar la heroína necesaria para que no te mueras. Y fabuloso, ¿eh? Porque ni es solapar una adicción ni nada por el estilo, es mantener la calidad de vida de los suizos. En Uruguay había un Un problema de ciudadano. Sí. criminalización y a 6 años hay foros cada año en donde se revisan las cifras y todavía están diciendo, ay, tenemos que afinar esto, tal vez fue buena idea esto, tal vez es mala idea limitarlo a solo 3 cepas distintas, por ejemplo. Y tenemos el caso de Estados Unidos, que lo vio totalmente como un negocio. Es un boom el tema del cannabis en Estados Unidos. Ya salieron los productos milagro de cannabis medicinal que no les creo nada porque todos los expertos nos dicen que el CBD solo no te hace nada, es como comer alguno de estos superalimentos. ¿Y qué quiere México? Yo creo que México no quiere un negocio. Yo creo que México no quiere la liberalización total, que haya espectaculares y que los niños puedan ver la propaganda en la televisión acerca de alguien que toma Red Bull con cannabis. No, evidentemente no. Yo creo que lo que México le debe de apostar es
tenemos un problema muy fuerte acá con el crimen organizado, que podemos no solo hablar de narco, podemos hablar de trata, podemos hablar de otros crímenes Son una de superviolentos. las oscuras vertientes de la delincuencia organizada en este país. Pero mientras las autoridades tengan las manitas ocupadas en cosas irrelevantes como extorsionar a las personas consumidoras, no hay recursos que puedan ser reenfocados, ¿no? Y ya con eso termino mi intervención. Muchas gracias, Eduardo. No, al contrario, se trata ciertamente, como ya lo estábamos mencionando, de un tema apasionante que todavía va a dar para mucho. Yo, desde la perspectiva del autor de un libro dedicado solo a la marihuana y a su posible legalización en vertiente recreativa, sí tengo que apuntar que me desconcierta el hecho de que en nuestro país la legislación sea tan, por así decirlo, espesa, ¿sabes? Algo que iniciado ya desde ya no sé cuánto tiempo atrás hasta la fecha, en este momento, no llega a ningún puerto concreto. Han sido varias ya las, lluvia de comillas, falsas alarmas alrededor de la legalización ya total, decidida, nítida, convincente, clara de la marihuana y muchísimas las puestas en marcha hacia atrás de sí, pero no, ya mero, pero ya estaba, pero sucedió que no, y ya lo tenía la cámara y va de regreso y otra vez está en revisión y así nos vamos extendiendo. Cerraría, y me gustaría mucho, por supuesto, escuchar su opinión en este sentido, con que este tema, ya no me refiero solo, sí, con la marihuana, nos estamos tardando tal barbaridad de tiempo. ¿Qué sería el caso, ciertamente hipotético, en el momento en el que estamos llevando a cabo este sabroso debate, de todas las sustancias? ¿Qué nos llevaríamos? ¿Medio siglo? ¿Por qué somos tan lentos? ¿Por qué resulta tan complicado? ¿Es que hay muchas percepciones alrededor del tema o es que de suyo los mecanismos legislativos de nuestro país no permiten muchas veces la toma de decisiones contundentes en un tiempo medianamente breve? Porque hay que recordar, en el caso de la marihuana, ninguna legislación ha sido rápida. La canadiense se llevó no me acuerdo cuánto, la uruguaya se llevó casi 3 años, en fin. Pero ¿qué será en el caso de este país? Y me gustaría mucho que cerráramos con esto. Senadora Indira, por favor. Claro que sí, Eduardo. Pues a ver, es un tema burocracia. Burocracia que Somos tenemos en exceso en este lentos de país. suyo. Lo traemos en el ADN. Mira, tiene que ver con burocracia, tiene que ver con, vamos, suena el cliché del cliché, pero tiene que ver con nuestras instituciones, justamente. Tiene que ver justamente también con un tema de corrupción, lo siento, pero lo tenemos que hablar y que también es un tema que se va a ver, que se puede ver envuelto este tipo de legislación, como cuando tú legislas mal y dejas esta cantidad de lagunas, Eduardo, lo único que tú generas es que alguien más en la práctica las va a llenar y no las va a llenar en el sentido positivo, en un sentido de generar una buena práctica, sino todo lo contrario, vas a aprovechar ese vacío, esa laguna legal justamente, pues para aplicarlo en otro momento. Y es decir, y eso es lo que da pie a un tema también de corrupción, Eduardo. Entonces, eso es lo que ese es el gran problema de nuestro país, no nada más con el tema de la legalización del cannabis, sino con la implementación básicamente de cualquier nueva legislación. Digo, te lo puedo decir, nosotros se legisló al principio de este periodo la desaparición del Seguro Popular y todavía ni siquiera entra en marcha el INSABI, que es el nuevo Seguro Popular, y es un tema, pues, ¿qué te puedo decir? De salud básica, por decirlo lo menos, para todo nuestro país, y no hemos podido todavía implementarlo, ¿no? Y van 2 años en las que la gente todavía no sabe que si te cubre y que no te cubre, ¿no? Y te dicen unas cosas que sí y otras cosas que no. Entonces, tenemos nosotros ese grave problema, Eduardo, y lo vamos desafortunadamente a continuar si nosotros no tenemos un consenso y una verdadera apertura entre el partido que esté en el gobierno, quien sea, ¿eh? O sea, no estoy hablando en este momento de porque sea Morena, PRI, PAN, y también el tema legislativo. O sea, eso siempre va a ser un tema muy importante y que pensemos justamente
en lo que realmente va a funcionar, más allá de sacar un titular, más allá de sacar el titular del Senado está regulando el cannabis, el Senado está regulando las drogas, porque esto es justamente lo que se hizo el año pasado. No fue, vamos, no fue ir a profundidad, sino únicamente fue sacar una nota sensacionalista en la cual se medio cumpliera. Entonces, a lo que comentas, Eduardo, y en estas circunstancias van a pasar muchísimos años a que en este caso, más allá de mi postura en contra, sino en general, a que existe una correcta regulación. Una correcta regulación. Víctor. Listo, se me pierde el mute. Respondiendo directamente, mientras haya alguien a quien le convenga el mercado negro, no va a ocurrir la legalización de todas las drogas. ¿Y a qué me refiero? Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es nuestro vecino en el norte, es el país más consumidor del mundo de todas las sustancias. Bien. Y gracias a que están prohibidas las sustancias, 1 gramo de cocaína en Colombia, vi un video padrísimo que sale un avioncito desde Colombia y conforme va avanzando hacia Estados Unidos, va aumentando su valor hasta que cuesta 200 veces, 300 veces más de lo que costaría comprarlo en la granjita del campesino colombiano. Y la base de coca recién cultivada, entonces, Por supuesto. infinitesimamente más barata que la cocaína ya industrial. Claro, claro, imagina un mercado legal ahora en donde pudieses tener acceso a cocaína de calidad, además sin miedo o conociendo cuál es la dosis perfecta para no tener un problema de sobredosis. Y por hablar de una droga, ¿no? Porque el LSD, por ejemplo, es un sinsentido que esté prohibido. La psilocibina, que es la sustancia activa de los hongos, es un sinsentido que esté prohibida. No hay sobredosis, no causa ni adicción. Entonces, ¿a quién le conviene esto? A las personas que lucran con esto, porque mientras sea un mercado negro, un mercado ilegal, el precio va a aumentar estrepitosamente. Y ya lo está viviendo California. Desde en la legalización del cannabis allá hubo un pico de precios, pero entre más dispensarios fueron abiertos, va en una caída estrepitosa el precio, al punto en el que ya no se está considerando tan buen negocio ante tanta oferta y una demanda estable, pues entrarle a este tema. Nuestra agenda no es verdaderamente soberana, pero estaría padrísimo que volteáramos a ver qué está pasando en México, que pensáramos en lo que necesitan los mexicanos, y mi respuesta sería disminuir la violencia. Es ya lo que está a punto de explotar en la olla. Tenemos que despresurizar esto, pensar en nuestra gente y dejar un poquito de lado los intereses que van más allá de nosotros, ¿no? E incluso también repensar la moral, porque pues todas estas campañas que vivieron nuestros papás o que viví yo cuando era niño, van saliendo a la luz de que no es cierto. Yo sigo esperando que me regalen drogas afuera de la escuela y eso jamás Las clásicas que venían en las calcomanías de las estampitas, ¿no? Mis Ajá. papás me mintieron, resultaba que eran muy caras y muy escasas, ¿no? Nadie anda por la vida regalando drogas. Pero bueno, esperemos que llegue ese punto. Hasta ese momento vamos a seguir peleando por la regulación de todas las sustancias. Y lo más bonito del Poder Judicial es que te tienen que sustentar el sí o el no con argumentos y con respaldo científico. Sin esas dos características, no estaríamos parados donde estamos el día de hoy y probablemente se hubiese retrasado por lo menos 20 años la discusión del cannabis. Entonces vamos un paso a la vez y por lo menos ya tenemos medio dibujada la senda que tenemos que recorrer. Pues bueno, como ya lo señalábamos, es verdaderamente un tema apasionante, un tema que pasa, como ya lo decíamos, por el entramado social, político, científico, perceptual, naturalmente, y ha sido un verdadero lujo poder conversar el día de hoy con nuestros invitados en esta tarde en que he tomado el mando de En esta esquina. Indira Rosales, senadora por Veracruz, integrante del Grupo Parlamentario del PAN. Muchas gracias por estos minutos para conversar en esta esquina. No, gracias a ti, Eduardo. Gracias por la invitación. Y saludos Víctor a Gutiérrez, perdón, te interrumpí, senadora Indira. ¿Algo más estabas mencionando? No, nada, que también un gusto coincidir en esta mesa pues con Víctor Gutiérrez.
Muchas gracias, senadora. Víctor Gutiérrez, coordinador de proyectos de política de drogas en México Unido contra la Delincuencia. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a ti, Eduardo, y al equipo de En la Esquina. ¿Cómo se llama nuestro programa? En esta esquina. Y el día de hoy yo lo he tomado Muchísimas bajo responsabilidad. gracias. La conversación y espero que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Víctor. Indira. Bien, pues efectivamente, esto da para que sigamos platicando acerca de ello durante mucho, mucho tiempo. Y bien, nadie sabe, ahorita sería solo elucubrar hacia qué camino nos estamos guiando, hacia qué horizonte estamos llegando. Todavía no se sabe. Vamos avanzando, el hecho es ese. Y la sociedad mexicana, como una sociedad poderosamente democrática, se merece esta clase de discusiones y de debates. Yo soy Eduardo Limón. Ha sido un gusto conducir por esta tarde, haber tomado bajo mis propias riendas en esta esquina. Agradezco mucho a mi querido Ricardo López, a todo el equipo que hace posible el programa, los creadores genuinos de este ciclo de debates tan interesantes, y espero que muy pronto nos miremos próximamente en alguna otra charla que resulte igual de sabrosa y de enriquecedora. Por hoy es todo. Muchas gracias, Indira. Vic, muchas gracias a todos ustedes y que tengan muy buena tarde.